Hola, buenas tardes. Hoy día les hago este pequeño video para explicarles un poco lo que se hizo en el Hospital Félix Bulnes respecto al equipamiento médico y mobiliario no clínico. En primera instancia, les vamos a contar un poco sobre el contexto donde estuvimos en este hospital en los años 2019 y 2020. Y a continuación, los objetivos, los procesos y los flujos de operación que se llevaron a cabo. ¿Ya? Esta fue un área nueva para la constructora. Principalmente estábamos abocados a la adquisición e instalación del equipamiento médico. Este es un hospital, bueno, bastante extenso, de 125.000 metros cuadrados aproximadamente. Tenía una placa inferior de 4 pisos, en donde estaban las áreas de mayor complejidad, y 3 torres donde estaba todo el área de hospitalización. ¿Ya? Dentro del contexto como tal de la obra pública del hospital, eh, estaban las bases de licitación. Y ahí específicamente nosotros entrábamos en el anexo I de estas bases. Estaba el anexo IA, que era mobiliario no clínico, asociado todo al mobiliario que no estaba destinado para el uso clínico como tal. Y el anexo IB, correspondiente al equipamiento médico y mobiliario clínico, que ya era mucho más específico y de uso médico y clínico como se indica ahí. Eh, Dentro de los antecedentes que se nos entregaban en este anexo, era en primera instancia el listado de equipamiento inmobiliario, ¿ya? Las especificaciones técnicas referenciales, y también se nos daban los valores máximos de adquisición tanto para el anexo IA como para el anexo IB. ¿Ya? En este último punto era importante siempre ir estimando los costos finales del equipamiento del mobiliario, de manera que si nos llegásemos a pasar o visualizábamos eso, se tenía que informar a la inspección fiscal para llegar a un acuerdo y definir si iban a disminuir las cantidades de equipamiento mobiliario, o la inspección fiscal a través o el servicio de salud iba a otorgar mayores montos para su adquisición. ¿Ya? Ahí podemos ver en la parte inferior el formato de los listados que se nos entregaba. En primera instancia se nos indicaba la zonificación según el anexo H, que indicaba principalmente la criticidad de las áreas clínicas. Las siguientes 4 o 5 columnas hacían relación a las codificaciones que tenían dentro del hospital para tipificar y agrupar el equipamiento. También estaba la oportunidad de incorporación. Esa columna era relevante porque nosotros en este caso particular solo adquirimos el equipamiento inmobiliario del año cero de incorporación, es decir, todo el equipamiento mobiliario que se requería antes del inicio y operación del hospital. Y ya las columnas hacia la derecha indicaban un poco más el detalle, el nombre, la cantidad de equipo, su vida útil, la disponibilidad mínima, es decir, el porcentaje de equipos que tienen que estar funcionando correctamente, y entre otras cosas. Respecto a los objetivos, lógicamente era gestionar la adquisición y instalación del equipamiento médico inmobiliario. Este era un proceso bien estipulado en las bases. Partía siempre con la licitación del equipamiento en base a los listados y a las especificaciones técnicas referenciales que se nos entregaba. En primera instancia era una licitación pública mediante concurso. Hubo cuatro etapas de concurso, digamos. En caso de que se declararan desiertas estas licitaciones, se procedía a una licitación privada o incluso a una adjudicación directa. Eh, este era un proceso entonces donde nosotros buscábamos los equipos que nos pedía el Servicio de Salud y la Inspección Fiscal, y obteníamos la oferta y los detalles de cada uno de los equipos. Pasando al siguiente punto, nosotros teníamos que entregarle esta información a la Inspección Fiscal, que en conjunto con el Servicio de Salud formaban el Comité Técnico de Adquisición y Reposición, el CETAR. Ellos verificaban el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y una vez aprobado esto nos entregaban el certificado de no objeción. Este era un documento importante para el cierre del negocio con los proveedores,
ya que nos indicaba específicamente cuál era la marca, el modelo del equipo y el monto que se nos autorizaba a gastar, ¿ya? En paralelo, ya teniendo el certificado en objeción, nosotros empezábamos a coordinar con los proveedores la cabida del equipo. Ahí nosotros generábamos una ficha de trazado de instalaciones, o FTI como la conocíamos en el proyecto, en donde un equipo de arquitectos contratados por la constructora desarrollaba estos planos en base a todos los requerimientos que tenían los proveedores, ya sea de agua, climatización, electricidad u otros requerimientos de espacio físico incluso, para que los equipos funcionen correctamente. Haciendo esto y en paralelo también el proceso de compra o el cierre del negocio, digamos, del contrato o la orden de compra, eh, se pasaba a la etapa del plan de instalación. Este plan de instalación también era un requerimiento de las bases en donde se tenía que informar a la inspección fiscal mediante un documento eh, cómo se planificaba, como la palabra lo dice, la instalación del equipo o del mobiliario. Se tenía que informar los requerimientos, para esto era importante tener la ficha trazada de instalaciones elaborada, informar los requerimientos de arquitectura también, dar fechas estimadas de instalación y de la capacitación del equipo, ¿ya? Una vez enviado este plan de instalación y aprobado como tal por parte de la Inspección Fiscal y el Servicio de Salud, se gestionaban los pasos siguientes asociados a la instalación. En primera instancia, se recibían los equipos en forma de bultos. Nosotros a eso le llamamos una recepción provisoria. Este era un proceso interno que se había acordado con la concesionaria y con los proveedores, que liberaba de alguna manera ciertos pagos a los proveedores, ¿ya? Para ir avanzando también con el tema financiero. Entonces nosotros recibíamos los equipos en estado de bultos, en cajas, en contenedores incluso. Se guardaban en primera instancia en los pisos inferiores, en los subterráneos, donde estaban los estacionamientos. Y una vez que ya los pisos o las áreas empezaban a estar más terminadas, los bultos se empezaban a subir. Aquí es importante destacar que en este contexto, en esta instancia, las cajas cerradas siempre eran responsabilidad del proveedor. Nosotros no las movíamos, teníamos que hacer la coordinación con el proveedor para ir moviéndolas a los pisos, a los recintos definitivos, de manera de no perder ninguna garantía. Teniéndola ya en las unidades o en los recintos donde se iban a instalar estos equipos, se iniciaba la instalación mecánica y funcional. Esto ya para los equipos más complejos, por supuesto, mobiliario o equipos más sencillos, se armaban en otro sector, se traían armados y se instalaban en la unidad correspondiente. Equipos más complejos como el resonador magnético, los equipos robotizados del laboratorio o los equipos de pabellones, requerían un mayor grado de terminación en los recintos, lo que es arquitectura y instalaciones, por supuesto, para empezar el montaje de los equipos. Por ejemplo, tenemos las cabeceras de los equipos de pabellones, por ejemplo, los que le comentaba del resonador magnético, entre otros. En primera instancia se hacía la instalación mecánica, que era el montaje hidráulico mecánico del equipo, y la instalación funcional ya era echar a andar el equipo, empezar a hacer pruebas funcionales, como la palabra lo dice, para cerciorarse que el equipo esté funcionando correctamente, acorde a lo especificado y acorde a la oferta que se presentó. Teniendo estos equipos funcionando, se procedía a la etapa de capacitación, ¿ya? Ahí había una coordinación porque teníamos que citar a los especialistas de cada unidad a probar sus propios equipos. Entonces tenía que venir, por ejemplo, todos los cirujanos o un grupo de cirujanos con su asistente a capacitar equipos de pabellones, por ejemplo. Así con urgencia, medicina física y cada una de las especialidades. Habiendo realizado la instalación mecánica, la instalación funcional y la capacitación, se procedía a la recepción definitiva, instancia en donde nuevamente tenía que venir el Servicio de Salud, acompañado siempre de la inspección fiscal, para ya cerrar el checklist que se entregó en el plan de instalación, recepcionando ya estos equipos. En
y en definitiva al final se entregaba un listado con todos los equipos, con todo el mobiliario, de manera de que el hospital pueda iniciar el funcionamiento. En primera instancia, la inspección fiscal solicitaba el 100% de los equipos instalados mecánicamente, funcionalmente y capacitados para hacer la recepción. No obstante, fuimos en ciertas negociaciones, ciertos acuerdos, entregando por unidades, que era la manera más lógica de hacerlo. Entonces, nosotros generábamos sectores, unidades que estuvieran más terminadas, y nosotros hacíamos las capacitaciones y todas las instalaciones en esos recintos de manera de que nos empezaran a hacer la recepción. Eh, Esto, bueno, en un flujo se vería así. En parte lo mismo que estaba comentando, de manera más gráfica, a fin de que se pueda entender de mejor manera. Eso es un poco lo que se hizo. Aquí tengo un par de fotos de lo que se logró. Está el resonador magnético instalado, áreas de urgencia, hemodiálisis, eh, esterilización y también los pabellones. Ahí se puede ver la alta cantidad de equipos que se tenía que instalar, que se tenía que montar. Cada uno de ellos se tenía que entregar un plan de instalación, se tenían que capacitar y posteriormente hacer ya la entrega formal para obtener la PSP, la puesta en servicio provisoria, que era requisito ya para que entrara en funcionamiento el hospital. Eso es la presentación. Espero que se haya entendido, haya sido clara. Espero que le haya gustado. Cualquier duda o consulta, estoy yo aquí para atenderla. Me pueden contactar y estamos en contacto. Muchas gracias, que estén bien.